Es momento de entrevistas en la primera de ATV y es por eso que vamos a saludar a Martín Moreira, analista económico, a quien lo tenemos a través de la tecnología Zoom. ¿Cómo está, Martín? Qué gusto. Lo saluda Oscar Romero. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Un saludo grande a toda la audiencia a nivel nacional de ATV y dispuesto, ¿no?, a hablar sobre economía, sobre la coyuntura política que vivimos en el país. Martín, ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señalaba algo muy importante. Decía que Bolivia no está exento a la recesión de la economía mundial, es decir, que son varios los factores y los elementos que no solamente los países de Latinoamérica se han visto afectados, sino también se incluye a nuestro país, más allá de la suma de los bloqueos y otros factores que también hacen que todavía no podamos conseguir esa estabilidad económica que añoramos todos los bolivianos. En primer lugar, estamos en una coyuntura muy polarizada, en una coyuntura donde hay dos miradas, hasta tres miradas de país. La primera mirada es una mirada que empieza a construir y empieza a generar propuestas contundentes, propuestas muy sólidas, como esto de que el comercio exterior, gracias al diálogo estratégico productivo que ha tenido el Estado con el aparato productivo boliviano, perdón la redundancia, ha generado una sinergia y ha generado un 50.6% del crecimiento del comercio exterior. Eso es algo muy positivo. Eso es un trabajo institucional sólido desde la aduana hasta todos los actores que tienen que ver con el comercio exterior. Y esto va a seguir creciendo gracias a la ventanilla única de comercio exterior y las soluciones que se han ido poniendo para estas soluciones a corto plazo, a mediano plazo tiene la industrialización y sustitución de importaciones, y a largo plazo la inversión en exploración o en materias primas estratégicas. Esa es una mirada de país que trata de sacarnos de este malestar económico. La otra mirada es la mirada que pone en dos signos de interrogación grande al pueblo, que solo es un mero detalle en una gran maniobra política. O sea, el pueblo ha pasado a ser el segundo plano de una gran maniobra política montada por el señor Morales, que inicia una marcha que solo busca una marcha que solo busca consolidar a un grupo que quiere posicionar al señor Morales, a un individuo para que entre a una carrera electoral. Esa es otra Bolivia, es una Bolivia mezquina, politizada, llena de odio, enfrascada de la vendetta, pero sin propuestas económicas, sin propuestas sociales, sin propuestas de crecimiento para el país. Y la otra mirada es una oposición perdida, una oposición que no tiene rumbo, que lo único que sabe decir es pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Y recordemos que las condiciones del FMI son muy duras. Cuando un país de aquí tiene ya el dinero del FMI en la mano, tiene tres condiciones. La primera es que no puede participar en el aparato productivo. Eso significa que todas las empresas que maneja el Estado van a pasar a manos extranjeras. Y este país tiene que priorizar, antes que el desarrollo del país, priorizar la deuda externa. Entonces estamos bajo esa mirada, esas tres miradas de país que han generado una convulsión política, una inestabilidad social en los bolivianos, una mirada que trata de generar respuestas sólidas, contundentes y que reales. Bueno, está con nosotros Martín Moreira. Sí, teníamos por unos momentos, vamos a seguir hablando con él, por favor. Sí, esta lógica que tú mencionas, Martín, sobre todo en el ámbito económico, pero ligado muy a la política, pues hay una percepción de los bolivianos, porque más allá de quiénes son los protagonistas todos los días de la coyuntura, cuando comienza a afectarte el bolsillo es donde los ciudadanos comienzan a saltar estas alertas. Y eso también viene de parte de políticas de Estado que están intentando, como tú decías, ver esos elementos para dar esa estabilidad, pero por otro lado tenemos estos bloqueos que afectan, ya lo decía la Cámara de Exportadores, más de 9 millones de dólares por día, que son las pérdidas que se van registrando, y cómo vamos a poder solventar aquello. Claro que sí, mira, ayer yo lo veía al ministro diciendo, hemos logrado reducir la tramitología de 3 meses en 5 días con el certificado de devolución impositiva. Van a llegar a Bolivia el 70% de los dólares al sistema financiero de las exportaciones. El agro va a poner el 75%, la minería el 70% y la industria el 60%. Una muy buena noticia para este tema de liquidez de dólares que estamos viviendo. Pero la otra cara es esta cara donde estamos perdiendo
muchísimos dólares porque no están saliendo productos, porque se está deteniendo el aparato productivo. ¿Y todo por qué? Todo por un solo individuo que realmente el pueblo no le importa. Para él el pueblo es solo un detalle en esta su maniobra política que está buscando. Cuando yo veo el eslogan Salvar Bolivia, yo creo que hay que ser más expeditos ahí, es decir, ¿salvar Bolivia de quién? Salvar Bolivia del señor Mamani, que ha bloqueado todo lo que es Achacachi, todo lo que es la ruta entre La Paz y Copacabana y el Perú. O salvar Bolivia del señor Morales y este puñado de dirigentes y asambleístas en la Asamblea Plurinacional que buscan el retraso y buscan dañar la gestión económica, pero no se dan cuenta que ellos, tanto que se llenan la boca de decir el pueblo, las clases vulnerables, son los que absorben los golpes de este tipo de medidas, de maniobras políticas. Los que pagan el plato roto no son las clases altas, no son las clases medias, son las clases más vulnerables. Y eso lo tiene que entender Morales. Con esta tosudez, este capricho de generar malestar para él, poder entrar en una carrera electoral que no sabe si la va a terminar completo, esa es la gran cuestionante. Yo pienso que si se logra concretar sus planes de Morales, Morales no va a llegar a las elecciones, porque hay un 90% de bolivianos que le van a decir que no, porque Morales ya no representa al pueblo, lastimosamente, se representa a él y a este puñado de dirigentes y asambleístas que han decidido boicotear la gestión económica. Por eso yo divido a dos Bolivias. Una Bolivia con propuestas reales, tangibles, y una Bolivia basada en el odio, la mediatización, buscar préstamos internacionales, estirar la mano para pagar salarios. Entonces son dos Bolivias diferentes, una Bolivia de construcción y una Bolivia de destrozar lo construido y en el camino que se ha avanzado durante todo este tiempo. Martín, pero más allá de esos elementos que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es el factor fundamental en torno de garantizar esa estabilidad económica que queremos los bolivianos? Los empresarios que buscan una reunión con las autoridades nacionales, la gente común que tiene más del 85% con el negocio informal. Entonces tenemos que ir equilibrando en esa balanza para poder tener mucho más garantía dentro de todas esas políticas y los actores que son parte también de la sociedad para darle tranquilidad, que es lo que en este momento quieren los bolivianos. Las noticias que se han recibido a lo largo de estos días sobre el comercio exterior, sobre esta apertura del comercio exterior, sobre esta apertura plena, sobre los bajos aranceles que se están cobrando para impulsar al sector agropecuario, al sector industrial, sobre las implementaciones de biotecnología, el trabajo con la CAO, todo lo que se ha hecho, estaba empezando a dar una solidez a la población de que las cosas van a mejorar. Y paulatinamente el dólar ha ido reduciendo. Poco a poco ha ido reduciendo, porque hay un trabajo serio detrás de esto, ¿no? Entonces, eso ha generado, pero nuevamente la inestabilidad que provocan estos temas políticos ha empezado a generar nuevamente en la coyuntura económica un acierto de temor de la gente. Recordemos que el día viernes, sábado, domingo ha habido un asalto directamente a los centros de abasto, de supermercados. La gente ha ido a comprar alimentos de primera necesidad, ha ido a comprar elementos de limpieza. ¿Para qué? Por el miedo que siente ante este manejo terrorista de la política, este manejo terrorista de la economía, y la gente genera zozobra. Esto genera inflación, porque hay una sobredemanda. Entonces estamos en una situación de inestabilidad social, y esta situación de inestabilidad social puede acrecentar el malestar económico que estamos viviendo. Por eso se pide a la gente que no tenga este tipo de reacciones, porque cuando se tiene este tipo de reacciones genera una inestabilidad en todos los procesos, y es lo que va a pasar en agosto. En agosto hemos vivido una inestabilidad social porque las redes han conseguido que no iba a haber arroz, que no iba a haber alimentos, la gente lo ha sobredemandado y hemos tenido una inflación de 1.51. No queremos esto para septiembre, porque en septiembre se ha trabajado
a mediados de agosto hasta septiembre, y en septiembre se sigue trabajando, las gobernaciones, municipios y el Estado está trabajando en el control de precios. Y vemos que paulatinamente muchos productos han reducido después de haber caído en el agio y en la especulación. Pero cuando hay este tipo de anuncios, nuevamente genera este tipo de inestabilidad. Y es lo que les preocupa a los empresarios. Hay pérdidas en el comercio exterior, hay una sensación de inestabilidad y necesitan hablar con el Estado. Y el Estado les dice, miren, estamos cumpliendo los puntos para seguir trabajando. Pero esto de las manifestaciones, esto de las marchas políticas de un solo individuo que se aprovecha del pueblo, esto del bloqueo de David Mamani y un puñado de dirigentes de ponchos rojos, esto lo único que genera es un malestar en la población y es un retraso económico. Y esa es la ironía del destino. Queremos mejorar la economía y nos bloquean. Queremos mejorar la economía y no nos dejan producir. Queremos mejorar la economía y nos vienen a imponer un candidato pisando la constitución política del Estado. Martín, ya para ir cerrando esta entrevista, esta inestabilidad económica que tú mencionas en diferentes niveles, ¿tiene fecha de conclusión? Es decir, el 2025, cuando vayamos los bolivianos a sufragar nuevamente, ¿habrá mejorado la economía mucho más antes? En diciembre, ¿hay pronósticos? ¿Qué dicen ustedes haciendo este análisis que tú ves a través de las diferentes aristas que mencionabas? En primer lugar, las respuestas de corto plazo ya se están dando. Tenemos que ver las respuestas de mediano plazo, que es la industrialización y sustitución de importaciones, que eso empieza en 2025. Veremos eso cómo va funcionando mientras se siga haciendo esta inversión en materias primas estratégicas, que eso empezaría desde el 2026. Esperemos que para el 2025, ya con la entrada de la sustitución de importaciones, haya mayor retención de dólares en el país, mayor retención de dólares con la entrada ya en juego de las plantas de química básica, las 2 plantas de biocombustibles, el tema del mutum, el tema de otras plantas de alimentos, el tema de los fertilizantes, que ya se empiece a dar mayor inversión en los pozos productivos. Todo eso se empieza a construir para que en 2025 se tenga una mayor liquidez de dólares para generar el comercio exterior. Pero mientras tanto, tenemos 3 meses de superávit comercial. Julio, agosto y septiembre también van a ser meses de superávit comercial porque no hemos tenido problemas y hemos tenido, según la aduana, un crecimiento del 50.6% de las exportaciones. Esperemos que octubre, noviembre y diciembre igual marche por ese lado y que estos señores, Morales y Mamani, no nos vengan a interrumpir este proceso de crecimiento, este proceso de salto a este malestar económico que estamos viviendo, que podamos saltarlo y de una vez ya el 2025 empecemos mirando a la industrialización como parte de la sostenibilidad económica del país, como este cambio de la estructura de hacer comercio exterior, de hacer economía y de hacer productividad con esta mirada a largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias Martín por tu tiempo y estaremos convocándote más adelante para poder hablar de este tema que es importante y sobre todo en los mecanismos y elementos que tú mencionabas en torno a la economía de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Un saludo grande a toda la gente de ATV, a toda la audiencia de tan prestigioso canal. Gracias. Estaba con nosotros Martín Moreira, analista económico. Sin duda, el contexto político de nuestro país pues profundamente ha marcado esta polarización y en el medio los ciudadanos que todos los días van al mercado y que se encuentran con precios altos. Esperemos que cambie esta situación. Nosotros vamos a continuar con más en la primera de ATV y tenemos más información para ofrecerles.